Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Nuestro invitado de hoy, a quien le damos la más cordial bienvenida, es el licenciado Luis Pedro Álvarez. Él es diputado del Congreso de la República por el partido Encuentro por Guatemala. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Acción Positiva. Aquí sí que hay que mantener el optimismo y el positivismo todo el año, aunque a veces nos cuesta un poquito y sobre todo ahí donde estoy yo, pero la idea es que podamos ir sacando sus problemas adelante. Ahí de eso nos va a contar, ahí a ver cómo está la cosa por ahí en el Congreso. Pero tal vez para empezar a hablar, cuénteme cómo estuvo la sesión solemne, extraordinaria que se hizo en el Teatro Nacional para la rendición de cuentas del señor presidente y la toma de posesión del nuevo presidente del Congreso. ¿Cómo estuvo? Cuéntenos, por favor. Pues realmente me dicen que bastante accidentada. Nosotros de parte de la bancada Encuentro por Guatemala no asistimos. Tomamos la decisión de no asistir por varias razones. En primer lugar, y una, digámoslo, muy formal, es que nos llegaron dos invitaciones contradictorias, confusas, de parte del presidente del organismo legislativo, donde en una pues se indicaba, no se dejaba ver claramente dónde iba a ser, y posteriormente pues ya una convocatoria donde se señalaba que se iba a llevar a cabo la sesión solemne de la apertura, digamos, del periodo de sesiones del Congreso y la toma de posesión de la nueva Junta Directiva para el periodo 2014-2015 en el Teatro Nacional. Nosotros nos excusamos debido, obviamente, a esa confusión que nunca nos quedó clara, y por el otro lado también creemos que es una afrenta, que es un acto realmente de subordinación de parte del Congreso de la República, lo cual, en este caso, pues promovido por el presidente de Junta Directiva saliente y aquellos diputados que hayan pues apoyado esta presentación en el teatro del informe presidencial, es un acto a nuestra forma de pensar de subordinación de parte del Congreso hacia el Ejecutivo, lo cual está tajantemente prohibido por la Constitución Política de la República. Nosotros por eso creemos, y no es un capricho, no es inmadurez, no es que creamos que por una cuestión puramente de hacer oposición lo hagamos, sino creemos que tanto la Constitución Política de la República es clara, pero igualmente los simbolismos, los actos protocolarios, los antecedentes del Congreso, la propia ley, porque estuvimos haciendo un análisis jurídico, tanto de la Constitución como de la ley orgánica del Congreso, como de la ley del organismo judicial, encontramos que no hay realmente un asidero legal, es decir, un respaldo legal que realmente pudieran haber justificado que el presidente del Congreso tomara la decisión unilateralmente, y creemos que excediéndose de sus atribuciones que le otorga la ley orgánica del Legislativo, para haber trasladado la sesión del Congreso al Teatro Nacional. Creemos que es un tema muy, muy delicado y que seguramente dará lugar a más acciones judiciales, a muchos comentarios de parte de la población. Creemos que no es sano para la gobernabilidad. Creemos que el presidente de la República es representante de la unidad nacional y, de conformidad a esto, no nos lo estamos inventando nosotros, es él el responsable de de rendir cuentas al Congreso de la República a través de un informe que debe presentar anualmente. Lo que establece la Constitución es que lo debe hacer por escrito. Digamos, ya la parte de dar un discurso en el pleno, en el hemiciclo del Congreso, es un acto protocolario, pero de trascendental importancia. Como decía anteriormente, es un simbolismo donde el presidente pues rinde cuentas, y no es que nos rinda cuentas necesariamente a nosotros diputados como personas, como Luis Pedro Álvarez, etcétera, no, es que se le está rindiendo cuentas al pueblo de Guatemala, porque vivimos en un sistema republicano de gobierno, así lo dice nuestra Constitución Política de la República, y ser república significa que el gobierno está limitado por leyes, y que el poder está delegado en 3 organismos del Estado, así lo dice también nuestra Constitución Política de la República, y que vivimos en un Estado republicano, democrático y representativo. Por lo cual, se pensó que es importante que existan esas instituciones. Esto no son caprichos, estamos hablando de instituciones, es decir, un sistema normativo que empieza en la Constitución y se reproduce y se desarrolla en las leyes ordinarias, donde los funcionarios públicos, de una u otra forma, rendimos cuentas, y no es uno a los otros para ver quién puede más o quién tiene más poder, no, es al pueblo de Guatemala. Ese es el tema. Ahora,
la rendición de cuenta, pues lo que usted nos explicaba hace un momento, diputado, hay varias cosas bien interesantes, ¿no? Uno, el hecho de el fundamento del Estado de Derecho, como es la independencia absoluta de los poderes y la falta o la no dependencia o la subordinación del uno al otro, porque el Congreso, como usted dice, es la representación soberana verdaderamente del pueblo. Ahora, la rendición de cuentas también se ha visto como un acto medio protocolario, medio sin importancia, pero realmente este es un procedimiento que también tiene un seguimiento, licenciado. ¿Qué pasa con este informe que debe presentar el señor presidente al Congreso? ¿Qué sucede con esta rendición? ¿Se queda archivada? ¿Simplemente qué agradable que llegara y la dijera? ¿Qué buen discurso o qué mal discurso? ¿O qué pasa con este proceso? ¿Cuál es el final? En primer lugar, no sé qué tan agradable es que llegue o no llegue, porque yo creo que yo le tengo muchísimo respeto a la institución de la presidencia como tal, obviamente al Congreso de la República, y nosotros tenemos que ser respetuosos. Creo que él no ha demostrado ese respeto al Congreso de la República al no asistir, al ordenar a sus ministros de Estado a no asistir tampoco a las citaciones que se le hacen en las bancadas, en las comisiones de trabajo, pese a que están obligados a hacerlo, ¿verdad? Y lo hacen excepcionalmente, lo podrían delegar en sus viceministros, pero realmente ya se convirtió en una norma a través de orden presidencial que desde mi punto de vista es ilegal. Este procedimiento de rendición de cuentas no se queda ahí. Lastimosamente yo creo que no se ha logrado llevar a término como debería corresponder el procedimiento, y esto está regulado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República. Y es muy claro, nos dice rendición de cuentas del Estado, y esto es al pueblo de Guatemala. Es que el presidente de la República debe recordar que, si bien es cierto, formalmente o presencialmente da un discurso o presenta un informe por escrito a los diputados, al final del día es al pueblo de Guatemala, porque nosotros ostentamos nuestra calidad de dignatarios de la nación y de intermediarios con el pueblo. Y también cualquier ciudadano, como lo hemos sido nosotros y regresaremos al terminar nuestro periodo a no ostentar una función pública, tenemos el derecho de conocer qué está haciendo el presidente y su gabinete con nuestro dinero de impuestos. Y digo nuestro porque yo también pago impuestos. Claro. El artículo 241 de la Constitución establece claramente que el organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República, no dice a los diputados, no dice a su junta directiva, no dice a su bancada, no dice tampoco a todos los acarreados que pudo haber llevado el Ejecutivo o a sus funcionarios públicos que le llegaran a aplaudir porque están ahí, estoy seguro muchos de ellos a la fuerza, porque están cuidando sus plazas, cosa que es realmente deplorable, de que también se haga abuso de la situación de necesidad que pueda tener una persona o de la vocación que tenga una persona de estar en el servicio civil. Entonces, creo que es un abuso a ese tema. Dice también el artículo referido que luego el Ministerio de Finanzas, en este caso, formulará una liquidación del presupuesto anual y la somete al conocimiento de la Contraloría de Cuentas. Entonces, este informe que presenta el presidente de la República por escrito, así lo dice la Constitución, el informe del presidente de la República lo presenta por escrito al Congreso. El tema ya de ir a hacer un acto protocolario de una presentación verbal que pueda durar 15 minutos, 1 hora, 5 horas, 10 horas, jamás va a ser suficiente para realmente llevar al detalle los gastos. Imagínense, gastos de cerca de 50,000 millones de quetzales en N cantidad de instituciones públicas. O sea, realmente eso es más un acto simbólico y político de dar cuentas y de rendir cuentas, cosa que el actual presidente lastimosamente, y creo que en una actitud prepotente, autoritaria, abusiva, no ha tenido realmente la sensatez, humildad y madurez que debe tener un estadista de ir simple y sencillamente a rendir cuentas. Si alguna bancada de alguna forma se comportara irrespetuosamente, como su bancada lo fue en el pasado y en el gobierno anterior, cosa que había habido un ofrecimiento formal de todas las bancadas de que no sería así, pues el pueblo de Guatemala también hubiera juzgado esas malas actitudes o malos actos de alguna de las bancadas que se pudieran haber comportado mal. Pero el presidente tenía que haber ido. Pero bueno, continúo. El informe se presenta a Contraloría de Cuentas por el Ministerio de Finanzas y la Contraloría tiene este informe ha detallado, el desglose, la integración específica por cuenta. Tiene finanzas 3 meses
para presentarla desde el 1 de enero, 3 meses más, para presentar la Contraloría de Cuentas, y posteriormente Contraloría de Cuentas tiene 2 meses para presentar un informe final nuevamente al Congreso de la República, con conclusiones, con denuncias penales, con recomendaciones, etc. ¿Para qué? Para que nuevamente el Congreso de la República sea la institución que apruebe o impruebe esa ejecución presupuestaria y se vean las explicaciones correspondientes a los funcionarios públicos que tengan alguna situación que aclarar o en su caso las denuncias correspondientes. Este proceso de aprobación de la ejecución de las cuentas del Estado no se ha hecho en los últimos 8 o 9 años de la historia del país. Lamentablemente, nosotros consideramos que eso es claramente un incumplimiento de deberes de parte de algunos diputados del Congreso. Nosotros hemos solicitado muchas veces como bancada Encuentro por Guatemala que año con año se cumpla esta obligación, porque es una obligación. Pero ya al no cumplirse no recae en el Congreso en su totalidad, licenciado, o mire, recae en la Junta Directiva. Nosotros creemos, en este caso creemos que la responsabilidad de orden penal siempre es personal, no es transmisible, no es trasladable. Sí. En todo caso podría haber la responsabilidad política, podría decirse que para el ciudadano que no se beneficia de que este proceso se dé, podría llevar un desgaste para toda la institución, que es lo lamentable, porque lastimosamente, y no lo culpo, simplemente es falta de información de algunos ciudadanos, no pueden hacer esa separación, decir, bueno, tal bancada lo solicitó, porque a veces ni llega a los medios de comunicación, que por ejemplo Encuentro por Guatemala solicitó que se hiciera esta aprobación, conocimiento o improbación de las cuentas del Estado. Eso no se sabe muchas veces. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el Congreso de la República está siendo de alguna forma, lastimosamente hasta el momento así lo ha sido como institución, partícipe o cómplice del Ejecutivo en esa opacidad, en esa negligencia, en esa incumplimiento de la ley. Incumplimiento clarísimo de la norma constitucional y de las leyes del país, en detrimento de el ciudadano, que no se le están dando cuentas claras de en qué se está gastando su dinero. Pues yo pienso que es algo que debe de hacerse y que debe proclamarse que se haga porque, mire, pareciera que en Guatemala las leyes constantemente son violadas y no pasa absolutamente nada. Cada día como que se violan más impunemente. Por ejemplo, esta convocatoria de la rendición de cuenta al Teatro Nacional, obviamente tiene que incurrir en un gasto mayor que si se presenta en el Congreso. Aparte de que no es donde debía haberse presentado, y es en el Teatro Nacional, creo que también hay una concentración pública en otro lado que se le llama una rendición de cuentas. Todo esto va en un país que se dice que no hay recursos para hospitales, para escuelas, para libros, para nada, pero resulta que de algunas bolsas mágicas para eso sí surge mucho dinero. Así es. Mire, ustedes tienen una función fiscalizadora. Así es. Van a fiscalizar este uso de recursos. Mire, hasta donde podemos, pero nosotros también tenemos recursos muy limitados. La diputada Nené Montenegro tiene una trayectoria de muchos años, de muchísimos años realmente, de liderar en Guatemala ese intento de que pueda haber rendición de cuentas. Afortunadamente, yo creo que se ha fortalecido otras instituciones de parte de la sociedad civil que ya nos ayudan también, y los medios de comunicación, y con la aprobación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ya hay muchas personas que están interesadas en ese ejercicio de rendición de cuentas. Pero en el caso de los diputados al Congreso de la República, para nosotros es una obligación el fiscalizar. Es una de las funciones del Congreso. Es una de las 3 funciones de los diputados. Nosotros decimos que el diputado realmente hace intermediación a los problemas, por ejemplo, entre el ciudadano y instituciones públicas. Esa labor es muy importante. Hace fiscalización. Y también pues está la parte legislativa, que no debería ser, digamos, el principal indicador o medidor de qué tan bueno o no es el Congreso de la República. Si se van a estar aprobando, me preocupa un poquito el mensaje del presidente del Congreso sobre que hay que aumentar la aprobación de leyes. Perdón, si son leyes realmente que van a ser técnicas, estudiadas, responsablemente analizadas, consensuadas, publicitadas debidamente, con antelación, para que se puedan hacer realmente y dar participación a la ciudadanía efectiva en esta promulgación de leyes, pues qué bueno, porque sí hay que hacer arreglos importantes a leyes que están obstaculizando la actividad particular productiva, que al final del día para eso es el gobierno.
No nos tenemos que perder. El gobierno no tiene una dinámica, digamos, independiente del ciudadano, no, el gobierno se debe al ciudadano. Las instituciones de gobierno, su función esencial, y eso no se tiene que perder de vista, es estar al servicio del ciudadano, facilitarle las cosas al ciudadano, buscar que el ciudadano viva de una forma pacífica, pueda cooperar, pueda intercambiar, pueda producir y pueda desarrollarse. Pero hoy por hoy vemos que el gobierno, y lastimosamente la historia, también eso es lo que nos dice, que quienes ostentan poder tienden a abusar de ese poder. Y por eso se aprueba una constitución política de la República, donde aparte de estructurar, digamos, al gobierno como tal, para mí su principal objetivo es limitar el ejercicio del poder público, para tratar de que realmente llene esos requisitos y expectativas de la ciudadanía, de que lo ayude a ser mejor, de que lo ayude a convivir bien, y que hoy por hoy resulta que se vuelve un gobierno patrimonialista, donde el que ejerce el poder, en este caso el Ejecutivo, que es el que se lleva, digamos, el 95-96% del presupuesto de la nación, se apropia o se siente el dueño de los recursos y se pone pues a entregarlos al azar, si quiere dar cuentas, si no, no. El hecho que se le exija una rendición de cuentas lo toman como una ofensa personal, se tratan de evadir normas constitucionales, digamos, de esta práctica sana de fiscalización que no deberían ofender realmente al gobierno. Si usted tuviera una buena gestión, y esto es lo que yo le pregunto al presidente de la República, a la señora vicepresidenta de su gabinete, si usted tiene una buena gestión, ¿qué mejor que aprovechar esos espacios públicos y legales para decir, miren lo bueno que he hecho? Pero demostrarlo con cifras, muy concretos, con claro, números muy concretos. Claro. ¿Por qué? Porque yo llegar a hacer, digamos, el show político que hizo el presidente en el departamento de Escuintla, llevar a gente acarreada de otros departamentos del municipio, no solo que los fueron a solear ahí innecesariamente con un costo muy fuerte, y recordemos que el gobierno no produce dinero, y estoy seguro que no salió del sueldo ni el presidente ni de la vicepresidenta el show que fueron a hacer en Escuintla, sino salió del bolsillo de los guatemaltecos, sin dar un número, sin dar una cifra, sin dar nada. Bueno, igual lo que presentan en otros puntos, hasta Así el momento no inclusive, hay una... yo pues monitoreé a través de algunos medios de comunicación, algunos segmentos de la presentación del presidente en el teatro, y uno dice, bueno, realmente es un discurso propagandístico, digamos, manipulando de alguna forma las estadísticas, manipulando la información. Pero bueno, le comento, la bancada Encuentro por Guatemala, esto es una iniciativa de la diputada Montenegro, que nosotros como bancada y como partido avalamos y creemos que es muy positiva. Presentamos una iniciativa de ley el año pasado, con el ánimo y el objetivo de que el informe presidencial no fuera cualquier cosa, sino que el discurso, digamos, la presentación del informe presidencial tuviera mínimos en números, obviamente en metas, en temas, por ejemplo, de los índices de delincuencia, planes de seguridad pública como política pública, por ejemplo, en desarrollo humano, en educación, en salud, digamos, en los temas prioritarios, en infraestructura, en justicia, y que esos discursos del presidente en su informe anual o informes por escrito fueran vinculantes. Y no solo fueran vinculantes, sino se define la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que pudiera incurrir el presidente por manipular, por falsear información, falsear la realidad, o por hacer ofrecimientos de compromisos que posteriormente se incumplieran. ¿Y dónde está esa iniciativa? ¿Avanzó? ¿Se quedó por ahí varada? Está, lamentablemente, nosotros esperamos que este año pudiera ser una de las prioridades de la nueva Junta Directiva, y pues seguramente pues nuestra jefe de bloque, que es la diputada Montenegro, promoverá que se impulse para el conocimiento del Pleno del Congreso. Ojalá y pudiera ser mejorada por los demás partidos políticos. Debemos trabajar en conjunto, debemos trabajar como equipo. Somos representantes del pueblo ya ahí adentro del Congreso. Si es cierto, nosotros podemos tener algunas visiones o algunos principios o objetivos o líneas definidas por los principios que recogen, digamos, nuestros partidos políticos, que representan la voluntad de sus integrantes y con lo que uno pueda tener alguna coincidencia. No hay que olvidar que está en el mejor interés de todos los guatemaltecos
que las instituciones de gobierno, aunque podamos ser organismos independientes funcionalmente hablando, podamos cooperar, podamos coordinar, podamos consensuar políticas públicas en beneficio del ciudadano. Claro, porque por ejemplo, digamos lo que usted hablaba de las leyes, ¿no? Que hay quienes dicen la productividad del Congreso, midámoslo por cuántas leyes más sacan, más o menos. Pero también por otro lado, no es legislar por legislar. Y también hay que deslegislar, porque entiendo que hay una enorme cantidad de leyes que están por ahí, que ya no sirven para nada y que deberían de deslegislarse. Pero en fin, dentro de esta actividad que se realizó en el teatro, se produjo un incidente que pues afectó a la persona de la señora vicepresidenta. ¿Qué piensa usted de esto que pasó? ¿Cómo puede darse esto cuando en teoría tiene que haber habido una seguridad en particular? ¿Se hubiera producido lo mismo si hubiera sido en el Congreso de la República? Mire, son varias preguntas, pero para ir un poquito en orden. En principio, y si genuinamente y auténticamente fue una, digamos, agresión hacia la señora vicepresidenta, muy condenable, completamente condenable, y las responsabilidades pues tendrán que ser deducidas de conformidad con la ley, y a los jueces y el Ministerio Público tienen que encargarse de eso. Digo si auténtica y genuinamente fue así, y le voy a decir por qué. Llama a la reflexión y genera suspicacias. El hecho, digamos, en el caso personal, yo atendí a la juramentación y toma de posesión del actual presidente de la República cuando yo fui investido y juramentado como diputado al Congreso. Le puedo asegurar que la seguridad fue muy, muy alta. Y eso fue al inicio del mando. O sea, sería penoso pues pensar que había una mejor seguridad en el gobierno pasado cuando el caballito de batalla de este gobierno ha sido la seguridad y aparentemente no, pues no han podido con eso ni en la calle ni para ellos tampoco. Muy lamentable. Entonces dice uno, le aseguro, por lo menos si hubiera sido en el Congreso de la República la agresión, la hubiera tenido que cometer un diputado. Porque el público está debidamente aislado y no hay un espacio para una gran cantidad de público. Más que para medios de comunicación, pues hay un palco diplomático y a los funcionarios, digamos, de cortes y otros organismos del Estado, pues se les da un espacio dentro del hemiciclo relativamente apretado. Y hay un pequeño espacio pues para algunas personas que puedan llegar abiertamente al Congreso. Yo creería que este tipo de situaciones no se hubiera dado en el Congreso. Cuando hay actos protocolarios dentro del hemiciclo, lo rodean cadetes de la Escuela Politécnica, lo rodean también miembros de seguridad del Congreso y del Ejecutivo. Yo veo poco probable, no puedo uno descartar que puede pasar, pero veo poco probable que eso hubiera sido así. Y como le digo, tendría que haber sido prácticamente un diputado, lo cual estoy seguro que pese a las faltas de respeto que se han dado en el Congreso y que nosotros hemos siempre señalado y condenado muchísimo, veo difícil realmente que un diputado hubiera llegado a un extremo de esa naturaleza. Y ver también que en la forma que pasó, y sobre todo ver las declaraciones precipitadas, apresuradas y para nosotros irresponsables del presidente de la República, de salir acusando a otro líder de otra agrupación política, simple y sencillamente por la razón de que pues, la supuesta agresora había confesado que eso había sido así. Eso definitivamente, y yo le voy a decir una cosa, con cerca de 15 años de experiencia profesional como abogado, penalista, litigante por más de 12 años, les soy honesto, yo hubiera sido mucho más cauto, ¿verdad? Yo creo que el Ministerio Público, y de conformidad con el Código Procesal Penal, tiene una obligación de hacer una investigación objetiva, en la cual se investigue obviamente la hipótesis más clara y aparentemente probable, que es seguir la línea de la confesión de la sindicada, pero que no necesariamente es la verdad. Tienen que descartarse cualquier otra hipótesis, inclusive la antítesis que podría ser que esto pudiera haber sido realmente planeado por otra persona que no fue la que señaló el presidente. Entonces, genera suspicacias. Ojalá no sea así, de verdad, por el bien de la institucionalidad del país, por el bien de la gobernabilidad, por el bien de la democracia. Ojalá no haya sido así y realmente pues hubiera sido por otra línea, que vaya por otra línea. Porque imagínense usted en dónde caeríamos de que el gobierno, el Ejecutivo en este caso, estuviera planeando, digámoslo así, algún tipo de acto para mejorar la aceptación o la imagen pública de uno de sus funcionarios, en este caso la señora vicepresidenta, que casualmente ha sido
severamente criticada en los últimos meses por temas de corrupción, etcétera, y sobre todo con un informe de gobierno muy pobre y cuestionado también por haberse llevado a cabo en la forma que se realizó. Bueno, yo creo que una parte muy importante de lo que usted ha dicho es el hecho de que pues, la ley debe seguir su curso, ¿no? Y usar todos los recursos legales para la investigación, para la prueba. Porque, como no, el acto es un acto condenable, pero la ley debe ser objetiva y debe de probarse como debe de ser, ¿no? Para evitar también caer en otro abuso por el otro lado. Lamentable que haya sucedido y más lamentable sería también que terminara en una mala forma jurídica de aplicación de la ley. Bueno, pues mire, yo creo que es una preocupación muy grande del pueblo todo esto que ha venido sucediendo. Obviamente hay diferencias importantes dentro del hemiciclo y obviamente parece que van a seguir. Mire, yo creería que las diferencias siempre van a existir porque tenemos, siendo representantes de un pueblo de cerca de 15 millones de habitantes, obviamente hay visiones de los temas económicos, políticos, jurídicos distintas, pero para eso es el Congreso de la República, para que todas esas corrientes pues confluyan y se puedan lograr consensos en pro de la sociedad y buscar el bien común, respetando pues obviamente los derechos individuales de las personas, etcétera, garantías constitucionales. Yo creo que el nuevo presidente tiene un gran reto del Congreso, es un diputado experimentado, creo que es la persona que más tiempo lleva de ser diputado. Ojalá él, teniendo conocimiento de la ley y de los antecedentes del Congreso, lo respete. Es un llamado que hago al presidente y a su junta directiva y que podamos realmente llegar a consensos en beneficio de la población, no necesariamente en el número de leyes, sino en calidad de leyes y no solo deslegislar, sino también tratar de no regular y complicarle más la vida al ciudadano, sino devolverle ese optimismo, devolverle esa acción positiva. Confianza. Sí. Bueno, pues vamos a invitar al señor presidente del Congreso, al licenciado Arístides Crespo, para que venga acá con nosotros y nos cuente cómo tiene o qué planes tiene para poder verdaderamente llevar una dinámica al Congreso, una dinámica en la cual se hable todos, cada quien ponga sus puntos, se haga dentro de un margen de respeto y al final el beneficiado, como usted muy bien nos señala, sea el pueblo de Guatemala. Diputado, hoy nos vamos a tener que ir esta noche. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, compartir sus puntos de vista y sus opiniones. Y a ustedes que nos han estado acompañando, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.